Ya en esta tercera parte vamos a hablar ya de la patología del hombro como tal. Ya hicimos un repaso anatómico, hicimos un repaso de cómo se hace la exploración semiológica, cómo se hace la exploración física y ahora vamos a ver la patología. Entonces, ¿cuáles son las patologías que causan dolor en el hombro o que causan omalgia? Tenemos patologías propias del hombro. Esas patologías propias del hombro son la tendinitis del manguito rotador, la tendinitis bicipital, la periartritis escapulohumeral. Tenemos las bursitis, diferentes tipos, la más frecuente es la bursitis subacromial. Tenemos la capsulitis adhesiva, que es una consecuencia de cualquier síndrome doloroso del hombro. Tenemos inflamación acromioclavicular o artritis acromioclavicular. Tenemos tendinitis calcificada, que es una consecuencia o una cronificación de una tendinitis que ya deja una secuela. Tenemos la inestabilidad glenohumeral. Tenemos las neuropatías, el hombro de Milwaukee y la osteonecrosis, entre otras. Tenemos también enfermedades oligo o poliarticulares que pueden ocasionar problemas en el hombro, como la artritis reumatoide, la artritis por microcristales, la artrosis, la espondiloartritis, las artritis infecciosas y algunas artropatías neuropáticas. Pero también en el hombro podemos tener dolor de causa referida o dolor referido. ¿Qué significa? Que podemos tener dolor en el hombro, pero que no está generado en el hombro, sino en otra estructura adyacente o vecina, como por ejemplo patologías cervicales como artrosis, contracturas musculares, el tumor de Pancoas, que es el tumor del vértice pulmonar. Tenemos la cervicobraquialgia, tenemos patologías pleuropulmonares o también patologías hepatobiliares que por la cercanía del hombro pueden irradiarse a esa zona, y tenemos también la cardiopatía isquémica, que es muy frecuente. Otras causas de omalgia lo son, por ejemplo, los traumatismos, el reposo prolongado, tumores o metástasis óseas por razones obvias, mieloma múltiple, enfermedades óseas metabólicas como la enfermedad de Payet y también la distrofia simpático-refleja, que es un problema del sistema autonómico. Y en algunos casos también algunos trastornos que ocurren por modificación de cristales dentro del cuerpo, paso de cristales, como ocurre con cambios en el equilibrio ácido-base del cuerpo, como en la hemodiálisis. Es importante que conozcamos que en el miembro superior la distribución de la sensibilidad y de la participación de la inervación sigue una distribución bien específica que está hecha por dermatomas. Entonces hay que recordar que los dermatomas que están cercanos al hombro están C3 y C4. Recordar que el miembro superior tiene una distribución de dermatomas que los vamos a tocar cuando veamos la columna cervical y veamos un pequeño repaso de lo que es el plexo braquial. Entonces, ¿cuáles son los métodos diagnósticos que utilizamos para el hombro, para la evaluación del hombro? Les he resaltado aquí en amarillo los más relevantes, como lo son la radiografía, en especial la radiografía comparativa. En el hombro utilizamos mucho la proyección anteroposterior y la proyección en rotación externa. En algunos casos utilizamos también la ecografía musculoesquelética, que es un método no invasivo, es un método fácil, accesible y económico. También la resonancia magnética nuclear. Sobre todo esto queda reservado ya para especialistas cuando hay un dolor de hombro o una omalgia que es refractaria o no ha habido la mejoría significativa que esperábamos. También tenemos, en el caso de que queramos ver, por ejemplo, algún detalle muy específico en el hueso, podemos solicitar una tomografía, aun cuando no es muy utilizada. También tenemos la electromiografía, que es un estudio para ver evaluar la musculatura como tal. La artroscopia, en algunos casos que se considere necesario, pues hay que referirlo al traumatólogo o al cirujano de hombro. Y existen otros métodos menos frecuentes como el gammagrama y la artrografía, pero ya son métodos que prácticamente no se usan para la evaluación del hombro. Tenemos causas de dolor intrínsecas, como por ejemplo las articulares y las periarticulares. En estas causas de dolor, en las articulares tenemos a las artritis inflamatorias, las artritis infecciosas, la osteoartritis, la osteonecrosis o también llamada necrosis abacular, en este caso de la cabeza humeral. Tenemos luxaciones o subluxaciones, fracturas, que puede ser escapulohumeral o acromioclavicular. Y tenemos causas periarticulares, es decir, que no corresponden a la articulación como tal, sino a estructuras que están alrededor de la articulación, como por ejemplo los tendones, como la tendinitis del manguito rotador, la ruptura del manguito rotador, tendinitis calcificada, bursitis, tendinitis bicipital y la complicación de todos ellos como lo es la capsulitis adhesiva. Todos
deben recordar que la capsulitis adhesiva es una consecuencia que ocurre por compromiso de alguna patología previa en el hombro. Inclusive a veces no ocurre por patología previa, sino simplemente por inmovilidad. Si una persona permanece por dolor o por alguna otra causa con el hombro inmóvil, puede hacer una capsulitis adhesiva. Y esto es una emergencia en reumatología. Tenemos causas también de dolor extrínseca, como puede ser que el dolor no venga de allí, sino que sea irradiado o referido. Ya hablamos del dolor irradiado. Este dolor irradiado viene de otras partes, por compresión a nivel del foramen o por compresión intradural o por compresión posterior al foramen, por estas patologías que vemos aquí, que no vamos a mencionar en detalle, y los dolores referidos que también los acabamos de mencionar. Inclusive patologías no solamente torácicos, sino también abdominales. Aquí vamos a hablar de un problema bastante frecuente como lo es la tendinitis del manguito rotador. En este caso, aquí podemos ver en esta radiografía que se ven algunas calcificaciones a nivel del hombro, a nivel del troquíter, y esto ocurrió porque la tendinitis ya es una tendinitis calcificada, es decir, que esta paciente tenía probablemente tiempo con el dolor del hombro, hizo la tendinitis y quedó esta huella aquí, una tendinitis calcificada. ¿Cómo se manifiesta entonces la tendinitis del manguito rotador? Por supuesto con compromiso de los músculos o de los movimientos que coordinan los músculos del manguito rotador, que sería abducción, rotación externa y rotación interna fundamentalmente. Una de las formas de ponerlo en evidencia a través de la abducción contra resistencia, como lo vemos en esta figura. En especial colocando al paciente en abducción de 70 grados y poniéndole resistencia. Casi nunca le colocamos la mano aquí, sino por encima del codo, para no crear conflictos con la estabilidad de la articulación del codo. Otra manera también es haciendo exploración de la rotación externa y la rotación interna contra resistencia. Aquí vemos el movimiento de la rotación externa, que también puede ser así, pero les recomiendo que utilicen esta primera forma, y también la rotación interna contra resistencia. Y ya comentamos el de la abducción contra resistencia. Entonces, la manera de poner en evidencia si hay tendinitis del manguito rotador es haciendo este movimiento, esta exploración resistida. Y si está positiva, pues entonces estamos en presencia de una tendinitis del manguito rotador. Por supuesto, esto es un paciente que va a tener dolor para ciertos tipos de movimientos y que el dolor se va a exacerbar cuando hacemos esta exploración resistida. Tenemos también la bursitis. La bursitis es una inflamación de una o de varias bursas del hombro. Hay muchísimo dolor, un dolor bastante intenso que limita muchas veces al paciente para hacer sus actividades habituales. El dolor puede ser más intenso en las noches porque cuando el paciente se coloca en decúbito supino, hace presión del nervio subescapular y esto puede hacer que se exacerbe el dolor, y se exagera cuando ahí se hace la digitopresión, sobre todo en la cara anterior y en la cara lateral del hombro. No varía con la exploración resistida porque no hay compromiso de ningún músculo como tal, y esto nos ayuda a diferenciarlo de la tendinitis del manguito rotador. Aquí vemos, en esta figura no les comenté, pues se ve una calcificación a nivel de la proyección de la bursa. No es frecuente ver esto, la mayoría de las veces no vamos a ver ninguna imagen allí. Aquí vemos una foto que, como les comenté, es cortesía del doctor Mundarain, casi todas las fotos que han visto en esta clase, y ven que se ve como un abultamiento en la zona de proyección donde corresponde a la bursa. Igual también en esta figura no es frecuente ver esto, lo más frecuente es que nosotros veamos un aumento de volumen que es más difuso. Aquí vemos algunas otras ejemplos de calcificación. Aquí vemos calcificación también a nivel de la bursa, otra calcificación a nivel de la bursa, y aquí vemos otra calcificación más. Entonces, no es que debamos ver siempre esa calcificación, pero estos son casos prototípicos que les traemos para que ustedes puedan apreciarlo. Otra patología frecuente también, o de causa de periartritis, que es básicamente a lo que nos estamos refiriendo en esta clase, porque las artritis específicas ustedes la verán en sus clases, es la tendinitis bicipital. Generalmente la persona que experimenta una tendinitis bicipital ha estado cargando peso por encima de su cabeza. Fíjense, como en estos casos. El dolor es anterolateral en la parte anterior y lateral del brazo. Suele asociarse a espasmos musculares y un dolor que se extiende no solamente al hombro, sino también al trapecio, que ya sería parte del cuello, al escaleno
que es cuello, y el deltoides. Y la maniobra con la cual lo ponemos en evidencia es con la maniobra de Jergasson. Para hacer la maniobra de Jergasson tenemos que colocar al paciente con el codo en 90 grados. El paciente debe mantener el antebrazo supinado a la vez que nosotros le hacemos resistencia. Y el paciente debe tratar de flexionar el codo con resistencia del explorador. Todo esto con el fin de desestabilizar al tendón de la porción larga del bíceps, sacarlo de la corredera bicipital, que si está inflamada y hay líquido, por supuesto, con esta maniobra que hacemos se va a salir y el paciente va a experimentar dolor en la cara anterior del brazo. Otra causa de dolor, como lo comenté, es el hombro congelado o capsulitis adhesiva, que como les he hecho énfasis es una consecuencia de los síndromes dolorosos del hombro. Es muy frecuente en personas de edad mediana, es decir, adultos jóvenes, en especial mujeres. Generalmente ocurre después de un periodo de inmovilidad que puede ser por algún proceso patológico del hombro o básicamente por algún problema que el paciente haya dejado de mover el hombro, como un paciente que haya estado, por ejemplo, crónicamente inmóvil o hospitalizado. Se caracteriza por dolor de intensidad y duración variable, pero que generalmente evoluciona hasta ser un dolor de muy fuerte intensidad. Hay contractura muscular, fibrosis y hay dolor para todos los movimientos. Eso es lo que lo caracteriza. Aquí vemos, por ejemplo, una capsulitis adhesiva secundaria a una necrosis avascular de la cabeza humeral. Aquí vemos otro ejemplo de esa necrosis avascular. Fíjense, prácticamente se perdió la esfericidad de esa cabeza humeral y está perdida la articulación. La necrosis aséptica puede al final, por supuesto, derivar en una capsulitis adhesiva, pero inicialmente puede presentarse prácticamente como que si fuera una monoartritis. Y pues generalmente hay una causa que lo origina, fundamentalmente el uso de esteroides, algunas enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, pero también otras enfermedades como por ejemplo la anemia drepanocítica. Y tenemos el hombro de Milwaukee. El hombro de Milwaukee es una gran inflamación que ocurre en el hombro que provoca un proceso degenerativo severo en la articulación con desgarro parcial o total del manguito rotador, que inclusive deja irregularidades en las zonas de inserción del manguito rotador. Puede haber muchísimas calcificaciones como se ven en esta imagen y hay cambios degenerativos no solamente en la zona de inserción de los tendones, sino también en la cabeza humeral y en la cavidad glenoidea. Prácticamente ocurre una pérdida total de la articulación si el proceso llega a ocurrir en forma espontánea, su evolución natural. Y finalmente le quiero dejar esta imagen de otra patología también, que es la ruptura del manguito rotador. Fíjense aquí en esta imagen de resonancia, nosotros deberíamos estar viendo el tendón completo. Aquí hay una solución de continuidad que correspondería a esta imagen que estamos viendo. La ruptura del manguito rotador en su totalidad, para nosotros ponerlo en evidencia, le pedimos al paciente que eleve el hombro o nosotros se lo elevamos hasta una abducción de 180 grados y le vamos diciendo al paciente que vaya bajándolo lentamente. Cuando el paciente llega aproximadamente a los 120 grados, el hombro se le cae. Y se le cae porque no tiene manguito rotador para evitar hacer el movimiento antagónico que necesita gracias a ese músculo. Y bueno, con esto damos por terminado las patologías más frecuentes del hombro y pasamos a lo que es la sesión práctica.